Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Y no estoy hablando de fuegos artificiales precisamente. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. La mismísima estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero amigos, no todo es brillo y glamour. Hoy vamos a destapar algunos secretos, algunas confesiones impactantes, y vamos a explorar un poco ese ayu de la imagen pública que todos conocemos. Vamos a hablar de algunos momentos difíciles que ha enfrentado, de algunos rumores, y bueno, de todo aquello que la ha convertido en la persona que es hoy. Asu que prepu rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso. No se arrepentiru n. Ademu me ayudan un montu superíndice 3n a seguir creando contenido para ustedes. Ahora empecemos. Demet Özdemir, como ya saben, es una actriz y bailarina turca increíblemente talentosa. La hemos visto en un sinfín de series y películas que nos han hecho reír, llorar y enamorarnos. Desde *erkenci q3/* hasta *doiduiuneb kaderindir *, ha demostrado una versatilidad impresionante. Pero detrás de esa sonrisa radiante y ese talento innegable, hay una historia, hay una vida privada que a veces se ve expuesta al ojo público de maneras que no siempre son justas. Uno de los aspectos de su vida que ha llamado la atención superíndice 3n, y que ha generado controversia, es su vida amorosa. Sabemos que estuvo casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Su boda fue un evento masivo, una celebración superíndice 3n de ensueu más menos o que todos seguimos a trabu copyright de las redes sociales. Parecuan la pareja perfecta, la personificación superíndice 3n del amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder, las apariencias en gau más menos han. Su matrimonio, lamentablemente, no duró superíndice 3. Y cuando anunciaron su divorcio, fue una bomba. Las redes sociales estallaron, los medios de comunicación superíndice 3n se volvieron locos, y todo el mundo quería saber qué copyright había pasado. ¿Infidelidad? ¿Problemas irreconciliables? ¿Falta de amor? Los rumores volaban como pájaros descontrolados. Demet, por supuesto, se mantuvo relativamente discreta al principio. No hizo declaraciones grandilocuentes ni alimentó superíndice 3 el drama. Pero luego poco a poco empezó superíndice 3 a hablar un poco a compartir sus sentimientos, y a dejar entrever que el proceso había sido extremadamente difícil para ella. Admitió superíndice 3 que el divorcio la había afectado profundamente, que había sido una experiencia dolorosa y que necesitaba tiempo para sanar. Reconoció superíndice 3 que a veces las cosas no funcionan como uno espera, y que a pesar de haber puesto todo su esfuerzo en el matrimonio, simplemente no pudo ser. Lo que me parece admirable de Demet es su honestidad. En un mundo donde las celebridades a menudo se esconden detrás de sus caras y evitan hablar de sus problemas personales, ella se atrevió superíndice 3 a ser vulnerable y a mostrar su lado humano. Y eso, amigos míos, es algo que valoro mucho. Pero volviendo al tema de los rumores, después copyright del divorcio empezaron a surgir especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura. Algunos de que había sido por infidelidad de parte de Oyuzhan. Otros que Demet estaba demasiado enfocada en su carrera y no le dedicaba suficiente tiempo a su matrimonio. Incluso hubo quienes sugirieron que la diferencia de edad entre ellos había sido un factor determinante. Lo cierto es que nunca sabremos la verdad absoluta. Solo Demet y Oyuzhan conocen los verdaderos motivos de su divorcio. Y creo que es importante respetar su privacidad y no dejarnos llevar por chismes sin fundamento. Ahora, hablando de su carrera, Demet ha tenido un ascenso meteu superíndice 3 rico en los últimos aún más menos os. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices queridas y solicitadas de Turquía. Pero su camino hacia el con diéresis copyright sito no ha sido fácil. Al principio de su carrera, tuvo que enfrentarse a muchos obstáculos. No tenía contactos en la industria, no venía de una familia adinerada, y tuvo que trabajar muy duro para conseguir sus primeros papeles. Me imagino que tuvo que soportar muchos rechazos, muchas audiciones fallidas, y muchas noches de frustración superíndice 3n. Pero Demet nunca se dio por vencida.
Siguió superíndice 3 luchando por su sueño más menos o perseverando a pesar de las dificultades. Y finalmente su esfuerzo dio sus frutos. Su talento fue reconocido, empezó superíndice 3 a conseguir papeles muy importantes, y su carrera despegó superíndice 3. Una de las series que la catapultó superíndice 3 a la fama internacional fue, sin duda, *Erkenci Q3/*. Su interpretación superíndice 3N de Sanemaiden conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Su química con Can Yaman era innegable y su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 las fronteras. Pero como suele suceder, la fama también copyright N trae consigo una serie de problemas. Demet tuvo que lidiar con el acoso de los paparazzi, con las críticas de los haters, y con la constante presión superíndice 3N de mantener una imagen pública impecable. Y aquí es donde entra en juego otro aspecto importante de su vida, su relación superíndice 3N con las redes sociales. Demet es muy activa en Instagram, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Pero también copyright N ha sido víctima de ataques y comentarios maliciosos en esta plataforma. Ha recibido críticas por su apariencia física, por su forma de vestir, por sus opiniones políticas y por su vida amorosa. Es increíble la cantidad de odio y negatividad que algunas personas pueden llegar a expresar a través copyright S de las redes sociales. Pero Demet ha aprendido a lidiar con esto. Ha aprendido a ignorar los comentarios negativos y a enfocarse en el amor y el apoyo de sus fans. También Copyright N ha utilizado su plataforma para denunciar el acoso en Lunea y para promover la positividad y la inclusión superíndice 3N. En una entrevista, Demet confesó superíndice 3 que al principio le afectaban mucho los comentarios negativos. Se sentía insegura y dudaba de su misma. Pero con el tiempo aprendió superíndice 3 a no tomarse las cosas tan personales y a entender que no puede complacer a todo el mundo. También Copyright N habló superíndice 3 de la importancia de rodearse de personas positivas y de cuidar su salud mental. Dijo que la terapia la ha ayudado mucho a sobrellevar el copyright S y la presión superíndice 3N de la fama. Y eso me parece un mensaje muy importante. Es fundamental recordar que incluso las personas muy exitosas y famosas tienen sus propios problemas y que necesitan ayuda y apoyo. Otro tema que ha generado controversia en torno a Demet es su supuesta rivalidad con otras actrices turcas. Se ha rumoreado que tiene una mala relación superíndice 3N con Hande Erupar Rafael, otra estrella muy popular en Turquía. Se dice que compiten por los mismos papeles, por los mismos contratos publicitarios, y por la atención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N. Pero hasta donde yo su copyright, no hay ninguna evidencia concreta de que exista una verdadera rivalidad entre ellas. De hecho, en algunas ocasiones se han mostrado juntas en eventos públicos y han intercambiado mensajes amables en las redes sociales. Creo que es importante no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y recordar que las mujeres no tienen por qué copyright estar siempre compitiendo entre sí. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa e independiente. Ha superado muchos obstáculos en su vida y ha logrado construir una carrera exitosa. Es un ejemplo a seguir para muchas superíndice 3 venes que sueu más menos han con convertirse en actrices. Pero también copyright N es importante recordar que es humana y que tiene sus propias debilidades y vulnerabilidades. No es perfecta y no tiene por qué copyright serlo. Lo importante es que sea autocopyrightica y que se mantenga fiel a su misma. Y hablando de autenticidad, Demet ha sido muy abierta sobre sus inseguridades y sus complejos. Ha hablado de sus problemas con el peso, de su lucha contra el acnu copyright, y de sus dudas sobre su talento. En una ocasión superíndice 3N confesó superíndice 3 que al principio de su carrera se sentía muy presionada para cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Se sentía obligada a estar siempre delgada, a tener una piel perfecta, y a lucir impecable en todo momento. Pero con el tiempo aprendió superíndice 3 a aceptarse tal como es y a quererse a sí misma. Entendió superíndice 3 que la belleza verdadera viene de adentro y que lo importante es sentirse superíndice 3 modo y feliz con uno mismo. También Copyright N ha hablado de la importancia de cuidar su salud mental y de buscar ayuda profesional cuando la necesita. Ha reconocido que ha tenido momentos de ansiedad y depresión superíndice 3N, y que ha aprendido a manejarlos con la ayuda de un terapeuta.
Me parece muy valiente que hable abiertamente de estos temas, ya que ayuda a romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales y anima a otras personas a buscar ayuda si la necesitan. En resumen, la vida de Demet Özdemir no ha sido un camino de rosas. Ha tenido que enfrentarse a muchos desafíos, tanto personales como profesionales. Ha sufrido desamores, ha lidiado con la presión superíndice 3N de la fama, ha sido víctima de acoso en Lunea, y ha tenido que luchar contra sus propias inseguridades. Pero a pesar de todo, ha logrado salir adelante y construir una carrera exitosa. Ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa, autocopywriting e inspiradora. Y creo que es por eso que es tan querida y admirada por millones de personas en todo el mundo. Creo que la clave de Lu-Con-Diéresis Copyright Sito de Demet reside en su autenticidad y en su capacidad para conectar con el público. No tiene miedo de mostrar su lado humano, de compartir sus emociones, y de ser vulnerable. Y eso la hace cercana y relatable. Tampoco se deja llevar por las críticas ni por las expectativas de los DMUS. Se mantiene fiel a sí misma y sigue su propio camino. Y eso es algo que admiro mucho. Además, es una persona muy trabajadora y dedicada. Se entrega por completo a sus proyectos y siempre da lo mejor de sí misma. Y eso se nota en su trabajo. Demet es un ejemplo de que se puede tener Lu-Con-Diéresis Copyright Sito sin perder la esencia y sin renunciar a los valores. Es una inspiración superíndice 3N para muchas mujeres que sueñan más menos han con alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños más menos os. En conclusión superíndice 3N, hemos explorado la vida de Demet Özdemir Mu.S.A.U. de la alfombra roja y los flashes. Hemos visto sus momentos difíciles, su divorcio, los rumores que la han rodeado, y la presión superíndice 3N constante a la que ha estado sometida. Pero también Copyright N hemos visto su fuerza, su resiliencia, su talento, y su capacidad para superar los obstáculos. Hemos visto CU superíndice 3 Mo ha lidiado con la fama, con el acoso en Lunea, y con sus propias inseguridades. Y hemos visto CU superíndice 3 Mo ha logrado construir una carrera exitosa sin perder su esencia ni renunciar a sus valores. Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita y un talento innegable. Es una mujer compleja, humana y real. Y es por eso que la queremos tanto. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright-dolo. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y que hayan podido verla desde una perspectiva diferente. Recuerden que detrás de cada celebridad hay una persona real con sus propios problemas y emociones. Y que es importante ser respetuosos y empáticos, incluso cuando hablamos de personas famosas. Ahora quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Qué copyright les parece Demet Özdemir? ¿Qué copyright opinan de su carrera? ¿Qué copyright les parece su vida personal? Du copyright genme sus comentarios abajo y CU copyright denme todo lo que piensan. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Asu que no se queden callados y díganme qué copyright les pareció superíndice 3. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Asu que no sean tacao más menos os y regálenme un like, compartan el vídeo, y suscríbanse al canal. Y por último quiero recordarles que se cuiden mucho, que sean felices, y que nunca dejen de perseguir sus sueños más menos os. Y recuerden, siempre hay un poquito de chisme para disfrutar. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos.